PM como Somos Asamblea Radio. Somos Asamblea Radio. Juntos, legisladores y comunicadores, avanzamos en la construcción de una sociedad de inclusión, equidad y justicia. Para promover la participación ciudadana, escúchanos por seno.fm como Somos Asamblea Radio. Estoy comenzando como una nueva vida. Estoy como renaciendo una nueva vida plena, feliz, para vivir viviendo con la patria bonita, con la patria nueva. Viviendo feliz cada día más. Junto a ustedes, junto a mi pueblo amado. Junto a mis queridos soldados. Vivir viviendo. Vamos por los caminos, construyendo socialismo en libertad, en igualdad, con templanza y dignidad, sin odio, sin dolor, aferrados al amor. Tu palabra, comandante, nos alienta, nos cobija. Hola, muy buenas tardes. Hoy viernes 21 de noviembre. Aquí estamos nuevamente con tu programa, con nuestro programa Cultura en la Web, que se transmite por Somos Asamblea Radio. Si te quieres conectar es muy fácil, simplemente en el link 0.fm/Somos Asamblea Radio, y allí te puedes conectar a todos los programas de nuestra radio digital, y también nos puedes seguir por YouTube sin ningún tipo de problema. Le damos las gracias a nuestra directiva de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, a nuestro presidente diputado Jorge Rodríguez, nuestro primer vicepresidente diputado Pedro Infante, nuestra segunda vicepresidenta diputada América Pérez, subsecretaria María Alejandra Hernández y subsecretario José Omar Molina, y por supuesto a nuestro director de Participación Ciudadana, el licenciado José Perales, a quien le damos un fuerte aplauso y abrazo porque estuvo de cumpleaños. Cumpleaños. Tengo aquí a mi colega, a mi amiga, a la profe Helen Guzmán. Y por acá a Vilma García. Y ella sigue leyendo. No, tú todavía no intervienes porque... Espérate un momentico, por favor, calma. El equipo que nos acompaña día a día en esta tarea: asistente de producción Nayeli Pérez y Alirna Castillo, operadores de radio Miguel Herrera y Charles Bompard. Hoy nos acompaña Charles Bompard. Apoyo técnico Betsy Peña y Norma Castillo, fotografía y video Gaspar Pinto, redes sociales Franklin Silva y Alirna Castillo. Síguenos por nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, TikTok, Instagram y YouTube como @poderileyes. Recuerda que el link es seno.fm/Somos Asamblea Radio. Bueno, hoy tenemos Viernes 21, Día del Estudiante Universitario. Correcto. Felicitaciones a todos nuestros maravillosos Hoy hay una marcha. Estudiantes, hoy hay una marcha. La gente del futuro profesional de este país, bueno, los creadores y productores que sean o no de su tendencia política, que se respeta. Exactamente. Aquí hablamos es de ser profesional, de graduarse, de trabajar por la prosperidad del país, por el crecimiento del país, que es lo que necesitamos, porque esta generación no es la generación del futuro, no, es la generación del ya. Esos son los que están formándose para salir ya. Claro, eso es inmediato. Entonces, la tarea es sumarse, a progresar, a estudiar, a ser un profesional, a poner en grande el nombre de Venezuela. Así es. Que eso es lo más importante de todo. Exactamente. Y además, seguidito, mañana, vamos a adelantarnos porque nosotros no estamos mañana aquí, es el Día del Músico. Mañana 22 de noviembre. Mañana 22 de noviembre, entonces también... Felicitaciones, profe. Felicitaciones, camarada. Felicitaciones a todos nosotros y nosotras. Músicos. Sí. Así es. Así que bueno,
Para los músicos, felicitaciones. Para los estudiantes músicos, felicitaciones dobles. Y los docentes músicos. Y para los docentes músicos también. Y bueno, y hablando de músicos, tenemos en nuestro programa de Cultura en la Web a músico, es compositor, arreglista, cantautor, intérprete, toca la guitarra, bueno, tiene muchas cualidades musicales. Cuarto bate, novio de la madrina. Sí. A nuestro gran amigo Wilson Barba, director de la agrupación revolucionaria de la banda sonora de la revolución, Lloviznando Canto. Así es. Como nos dijo la amiga de Radio Nacional de Venezuela, ¿no? Ustedes son la banda sonora de la revolución bolivariana. Exactamente. Hoy queremos hacer un programa especial en honor a la memoria de nuestro fiscal valiente Danilo Anderson. Muchas veces nos olvidamos de nuestros mártires, nos olvidamos de quienes han sido sacrificados en la revolución para nosotros seguir avanzando, pero es importante recordar que la vida de Danilo dejó marcado un momento muy importante dentro de la revolución, porque cuando comenzamos a hablar de Danilo, entonces nos acordamos de otros personajes. Yo me acordé en estos días de Meserani, que esa era la vida de Meserani, ¿no? Exactamente. Que estuvo involucrado, los hermanos Guevara. Bueno, pero todo eso lo vamos a ir desarrollando en el programa. De aquí saludamos entonces a Alberto Messi, que se unió a nuestro @ de TikTok de Lloviznando. Bienvenidos y bienvenidas todas las personas que comiencen a conectarse en el TikTok de Lloviznando. Wilson, bienvenido al programa. Te invitamos porque tenemos que recordar que Lloviznando Cantos, aunque yo soy parte también de Lloviznando Cantos, pero este programa es abierto para todos, que Lloviznando Cantos hizo una labor bien importante y hasta una entrega amorosa cuando asesinaron vilmente a nuestro querido Danilo Anderson. Danilo era un hombre, era un fiscal común y corriente que no lo conocía nadie. Era un hombre normal que iba a trabajar, pero resulta que Danilo fue el único que tuvo el coraje de enfrentarse a la oligarquía golpista del golpe de Estado del 11 de abril de 2002. Entonces, bajo su responsabilidad estaba la investigación de todas las personas que estuvieron involucradas en el golpe de Estado. Así es. Allí es cuando nosotros conocemos a Danilo Anderson, que es un hombre, un muchacho que dijo, nadie quiere tomar el caso, yo lo voy a hacer. Y tuvo esa valentía de enfrentar a los golpistas, a la oligarquía, a quienes se unieron para quitarnos el gobierno que legalmente el pueblo había elegido. Y lamentablemente ya conocemos los sucesos. Lloviznando Cantos tomó la tarea de llevar durante un año la vigilia de todos los 18 de cada mes, la vigilia justamente en el lugar donde explotó el carro de Danilo. Vamos a conversar un poco sobre eso, Wilson, esa iniciativa, ese trabajo que se hizo, cómo se conoció la familia de Danilo, cómo se involucraron y cómo se fue involucrando tanto el trabajo cultural, político, amoroso de los cantores que se unieron para proteger la memoria de Danilo y la familia de Danilo. Bienvenido al programa. Gracias, camarada. Saludos a todos los escuchas y compañeros que están en las redes sociales también. Somos Asamblea Radio, Asamblea en la web, ¿no? En la web. Cultura en la web. Asamblea Somos Radio, Radio, programa Asamblea Cultura en la web. Exactamente. La Sí. próxima vez te voy a poner una plana. Sí, aquí, no, mejor ponme una cosita aquí. Sí, fíjate qué importancia este tema que nos trae en este momento, porque ayer justamente analizábamos, tuve también una entrevista allí con los compañeros de la Esquina Caliente. Ajá. Sí, con Luis Salazar y nuestros camaradas también. Que se ha mantenido durante mucho tiempo en su trabajo en la Esquina Caliente. Sí, mira, qué importancia cómo nuestra gente recuerda esos momentos tan duros y tan extraños para nosotros, porque nosotros no en un país de paz, en un país que estaba tratando de desarrollarse en todos los sentidos, en todos los ámbitos,
esta situación para nosotros resultó ser hasta traumatizante porque nos dimos cuenta que somos vulnerables. Sí. Nosotros pensábamos que esta revolución, nuestro comandante vulnerable, vencedor por todos lados, tal cosa, y de repente se le ocurre poner una bomba a esta gente, a un fiscal valiente, y lo que quedó fue ese recuerdo tan funesto, ¿no? De lo que es capaz la derecha, de lo que es capaz el nazismo y que lo hicieron, y fascismo, ¿no? Nos mostraron la cara de la muerte, porque fue una foto que inclusive salió y eso no estaba permitido, de esa manera de mostrarlo tal cual, ¿no? Como sucedió. Era un mensaje. O sea, la derecha lo que hace eso, como los grupos terroristas y paramilitares. Saludos a Nicolás Pérez, que se acaba de unir también aquí. Saludos, compañeros. Es un mensaje que estaban enviando a la militancia, a que esto les puede pasar si siguen con la cantaleta de la revolución, ¿no? Entonces, por supuesto, lamentablemente, fíjate que en ese momento la cohesión de nuestras fuerzas a nivel político no era de la mejor, porque hubo compatriotas que hablaban de Danilo repitiendo lo que decía la derecha. Sí. Yo conocí muchos compañeros que decían, no, mira, camaradas, resulta que hay indicios de que cuando explotó salieron los dólares volando por el increíble. Sí. Entonces, claro, ahí cuando uno dice la debilidad que teníamos nosotros en ese momento a nivel de cuadros políticos como tal. Y allí nosotros, como cantores políticos, que asumimos una responsabilidad y que la asumimos con todo amor, porque ya veníamos nosotros de cantar desde cuando el golpe de Estado con nuestro comandante Chávez. Asumimos también esa responsabilidad con el canto, con la poesía, con una ponencia crítica sobre todo, porque ese tiempo no éramos ni rojitos. ¿De dónde salió esa iniciativa de llevar ese canto todos los meses, un año de vigilia completa? Claro, la misma dinámica, fíjate que por ejemplo nosotros asumimos como cantores revolucionarios, nos daba cuenta de que debíamos asumir una bandera, por ejemplo, de denuncia, porque no había banderas de denuncia en la calle. Y la gente tenía miedo. Y por supuesto, entonces, ¿nosotros qué hicimos? Se nos ocurrió, a mí me causó un shock esa situación, ver a nuestra gente así. Saludos a Adela Cárdenas, quien está pendiente del programa. Sí, fíjate, a mí me causó una situación porque yo veía en la televisión gente que no conoció a Danilo, pero lo lloraba. Porque ahí ellos estaban reflejando su hijo, su vecino, estaban reflejando una persona querida y una persona que creía en que la gente estaba creyendo. Y la esperanza de que hubiese justicia por los sucesos del golpe de Estado y de los sucesos de Puente Llaguno, ¿no? Entonces, obviamente que al asesinar a Danilo y además de esa manera tan grotesca, tan vil, y muchos otros epítetos más cabrían allí. Obviamente que, bueno, el pueblo se desmoralizó, el pueblo se entristeció, porque además era un hombre muy joven, pero también, exactamente, nos hizo despertar, nos quitaron la inocencia de creer lo que decía ahorita Wilson, de creer que la revolución era intocable, ¿no? Entonces, al sacarnos de ese cuadro, de esa burbuja, exactamente, de creer que todo iba viento en popa, que todo estaba maravilloso, y bueno, enfrentarnos a la realidad de lo que es la derecha, lo que siempre ha sido la derecha, porque ayer estaba revisando en mi Facebook un compañero que estaba exponiendo que en su cuenta personal, que en el año 66 mataron a su abuelo, un muchacho apenas de 21 años en el Zulia. Le sembraron armas y dijeron que es un grupo de estudiantes, ¿no? Además, habían ido a asaltar un camión de valores. Claro. Y entonces fíjense que todas las cosas, las prácticas que ellos siempre han venido haciendo, que cuando quieren salir de alguien en particular,
lo hacen de esa manera violenta. Claro. Se disparó por ahí una cosa ruidosa, ya listo. Fíjate qué importante. Y yo algo Estamos también en vivo. importante. Estamos en vivo, ¿verdad que sí? En ese momento José Vicente Rangel, Ajá. que era tenía un cargo allí, no recuerdo si era vicepresidente. Yo creo que estaba como vicepresidente. Él asumió, justamente apenas sucedió eso, se presentó en el lugar de los hechos, y por supuesto él no quería decir, no, él fue muy diáfano, Sí. y él de alguna manera puso un freno a toda esa vorágine que se desató Sí. al respecto de Danilo. Entonces él hablaba justamente de quién es Danilo y por qué, Exactamente. y él ya comenzó a poner orden en la situación, sobre todo comunicacional. Sí, Porque señor. recuerden que los medios de comunicación nunca desactivaron la Jamás. presión hacia la revolución. Jamás. Sí, pero fíjate también algo importante, ¿no? Matan a Danilo, lo explotaron. Un llamado de atención para esos locos y esas locas que pretenden hacer una revolución. ¿Qué te pasa, comandante? O sea, ¿quién te dijo a ti que este país era tuyo? Las riquezas del país siguen siendo de la oligarquía, siguen siendo de la derecha, siguen siendo de los gobiernos imperiales que siempre han estado metidos acá, como por ejemplo, ya lo sabemos, por el gobierno norteamericano, la CIA, que estaba metido acá, y gracias al comandante Chávez, pues sacamos la embajada norteamericana de donde estaba en Fuerte Tiuna, imagínate tú, donde están nuestras Fuerzas Armadas, o sea, era una locura. Claro. ¿Qué Fíjate- pasa con todo esto? Justamente el llamado de atención, pero la gente reacciona, se indigna, se molesta, dice, ven acá, pero si yo soy una persona que amo la vida, la patria, voté por Chávez, esto hay que defenderlo. Y la gente se suma. Entonces es cuando comienzan a salir los colectivos, Claro. es cuando comienza la gente a organizarse para protegerse y para proteger la revolución. Pero fíjate, regresemos al punto de Danilo, Ujú. al respecto de quién es el personaje. Porque muchos de nosotros no lo conocíamos. Es Exacto. correcto. es lo Ajá. que Entonces estamos hablando. resulta que Danilo Anderson era amado y odiado. Claro. Nosotros lo amamos en un momento y después lo odiamos. Porque resulta que él aplicó la ley para unos y para otros, no para el pavo y para las pavas. Exacto. Porque, ¿qué pasó? Camaradas nuestros, repeliendo el ataque en Puente Ayaguno de la Metropolitana, sacan sus armas Ajá. de Se defensa, estaban defendiendo. pero por supuesto, no, según la ley no podía hacer eso. Claro. ¿Y quién tuvo la responsabilidad también de acusar a esos camaradas? Danilo Anderson. Claro, porque es que Y de eso fueron se a la trata. cárcel los compañeros, fueron a la cárcel los camaradas y pasaron ahí su tiempo. Pero fíjense, eso es una muestra de quién era la persona. Es ecuánime. No era un vendido, no era un enchufado, no era tampoco un comprado por la derecha. No. Estaba justamente en su total papel que Como desempeñaba fiscal, como claro. fiscal y sobre todo en contra de la impunidad. Pero también ¿Eh? acuérdate de algo, que gracias al comandante Chávez, aquí se comenzó a aplicar la ley, porque aquí cada quien hacía lo que le da la gana. Sí. Entonces llegó Chávez, y el comandante mandó a parar, porque imagínate, si cuando llega Chávez, después que le da el golpe de Estado, él los perdona y saca la cruz y perdona, bueno, pero dice, ok, está bien, vamos a pasar la página, pero nosotros tenemos que enjuiciar a esas personas que manipularon esta situación. Claro. ¿Quiénes estaban detrás de la Policía Metropolitana? ¿Quiénes dispararon desde el Hotel Edén a la gente inocente que estaba defendiendo? Que estaban en el puente. Estaban en su pleno derecho de defenderse Ujú. en Puente Llaguno. Entonces, de ahí comienza la cosa. Muchos compañeros, como tú bien lo dices, no entendían, oye, pero si yo estaba defendiendo a Chávez la revolución, ¿pero por qué me van a enjuiciar? Claro. Había que hacerlo. Porque hay unas leyes, Porque hay Un leyes. un marco que hay- legal que hay que Exactamente. Y- respetar. Entonces, ciertamente, eso fue muy duro, Sí, fue muy duro. porque, claro, esa marcha que se trajeron de por allá, de Cubo Negro,
La marcha por que desviaron. la que desviaron y la trajeron para acá para que se generara esa confrontación, Sí, que evidentemente la provocación. ya estaba planificada, donde Claro. incluso se logró verificar que la mayoría de esos marchistas en el agua que les habían dado también estaban algunas cuestiones estupefacientes. O sea, hasta Sí. ese nivel para poder movilizar a esa gente El de allá hasta fotógrafo, acá. el Ajá. reportero. Claro. A ese que recientemente falleció en España, exactamente. Sí, no, pero hubo un Sí, compañero ahorita se me va el asesinado nombre, exacto. que le quitaron la cámara. Y Tortosa. Claro, los exactamente. pero había Entonces, francotiradores también. exactamente. Entonces, fíjate, toda una serie de circunstancias que se dieron allí, que bueno, el pueblo chavista, el pueblo revolucionario, dio las gracias a estos personajes que estuvieron allí haciendo esa defensa. Claro, obviamente eran tres y como personas. tú dices, Helen, la gente comenzó a entender, porque es que, acuérdate que antes era un adeco copellano. Llegó Chávez, rompió ese esquema, y muchas de esas personas que antes votaban por los adecos y los copellanos, que ya estaban cansados, fueron los que votaron también por Chávez. Sí, Claro. sí, Gente claro, que comenzó a claro. conocer la vida, la dignidad, a darse cuenta, oye, yo tengo derecho a estudiar, el hecho de que nosotros nos hayamos convertido, y además dicho por la UNESCO, país libre de analfabetismo, Ujú. Claro. que Sí. se llevó el yo sí puedo hasta el confín de los barrios de nuestro país, de los poblados más alejados, para precisamente alfabetizar. Entonces, fíjense, son Contra derechos viento y marea, porque contra tenemos viento todo y en marea, contra. exactamente. Entonces, derechos humanos que permanentemente se vean violentados porque el Estado no era garante del cumplimiento de esos derechos. Por eso tenemos ese cambio de la Constitución, donde el Estado entonces es garante de esos Sí. derechos universales, Sí. que por cierto, esos derechos universales, de los derechos humanos, bueno, resulta ser que en prácticamente ninguna parte del planeta se cumplen, porque para que esos derechos realmente se cumplan desde lo individual, el Estado debe tener manifiesta en sus leyes y en sus constituciones para los ciudadanos que tienen esos derechos. Resulta ser que, por ejemplo, la vivienda en España no es un derecho. Entonces, por eso es que existen los desahucios, por Claro. ejemplo, ¿no? Y no importa si es una señora de 92 años que logró poner un par de muebles para que los gorilas no entraran a sacarle, rompieron el techo y se metieron con unas grúas y sacaron a la pobre Claro. señora, dos enormes hombres a una mujer de 1,50 m, ¿no? Sí. Por ejemplo, violentando todos los derechos de un individuo, Claro. ¿no? Sí. Entonces, claro, cuando nuestra población ve que lo primero que se hace es llamar a esa constituyente Eso, para justamente. ese cambio de la Constitución, donde se le crea y se reconocen y se garantizan los derechos colectivos y individuales y difusos, entonces, por supuesto, teníamos que aguantar los golpes que nos vinieran, Claro, porque nos iban a lanzar. Y encima de eso también, acuérdate que las 48 leyes, por ejemplo, que se hizo, la ley de tierra, la ley de pesca, toda esa cuestión, o sea, ahondó aún más el odio hacia el gobierno de nuestro comandante Chávez, pues. Y de ahí también, o sea, viene el golpe de Estado en toda su manifestación, pues. Ese Danilo Anderson que nosotros conocimos también fue el que entró al Canal 8. Él Ajá. mismo. Fue a rescatar el Canal 8. exactamente. Correcto. Él salió a dar la rueda de prensa y, oye, Danilo Anderson, el fiscal. Ahí lo Ese conocimos. Exactamente. Y después entra en Puerta Llaguno, no, ¿qué tal? No, que, oye, ese joven está Es que echándole un camión. fue un hombre Echándole un camión. valiente, ¿no? Porque es lo que hablábamos al principio. Muchos votamos por Chávez. Votamos, pero nadie sabía quién. Pero votamos por él. Sí.
Pero cuando comienzan a salir las caras a favor de la justicia, de la verdad, porque a lo mejor Danilo ni era chavista, sino era simplemente un hombre, un fiscal, aplicando la ley tranquilamente. A lo mejor él ni pensaba. Pero era impensable en ese momento. Claro, pero entonces ¿qué pasa con la gente? Dice, no, pero ven acá, si este hombre es el que me está atacando, este tiene que estar con el gobierno, esto hay que sacarlo del camino. Claro, porque recuerda que ahí es cuando desaparecen a Danilo. Pues. Porque recuerda que justamente la derecha se encargó de dividir a nuestra gente. O sea, la derecha decía, llegó Chávez y dividió. Sí, no, pero mentira. Pero todos sabemos que eso es mentira. Eso ya estaba dividido, lo que pasa es que no salía a la luz esa situación. Lo que hizo Chávez fue solamente quitar ese velo que todos teníamos. Entonces, y Chávez comenzó a decir, yo gobierno para todos los venezolanos, no solamente para un sector ni para otro sector. No, el gobierno de la mayoría. Pues. Ahí aparece Danilo, la ley es para todos, para un sector y para otro sector. Por supuesto, el sector que tiene intereses dentro del Estado, resiente mucho más y por supuesto, o sea, asume el hecho de que me están quitando lo que a mí me pertenece. Exactamente. Entonces, claro, ahí comienza la situación. Ese Danilo Anderson, por ejemplo, lo explotan de esa manera para que los demás que se les ocurra pensar de que pueden hacer algo así en contra de nuestra casta. Se lo piensen 10 veces antes de. Sí. Pero nosotros, como tenemos las armas de construcción masiva, comenzamos a hacer canciones y música para la denuncia. Exacto. Yo me acuerdo con una cámara, yo decía, pero aquí falta saber quién es Danilo. Y uno en medio lo conoce. Vamos a buscar a la hermana de Danilo. La hermana de Danilo que vive en La Vega. Digo, La Vega, ¿dónde será La Vega? Yo tampoco era tan asiduo en la parte de territorios. Digo, bueno, contactamos a la hermana Lourdes. Y luego la otra hermana, eran dos hermanas. Sí. Lourdes Lala. Y Lala. Ajá. Ella es la que, por ejemplo, recibe en su casa. Digo, mira, queremos hacer una cuestión esa de cómo vivió para que la gente lo conozca. Exacto. Entonces, con la cámara iban para allá, aquí estudió, ella conversando. Bueno, aquí vinimos, él era un muchacho muy bueno, era músico y sobre todo la faceta que no conocía la gente, él era un ecologista. Exactamente. Él era un defensor de la ecología, un defensor de los parques nacionales, un deportista, era magallanero, o sea, con toda la de ley, pues. Exactamente. Entonces, fíjate la importancia de que nosotros tenemos enfrente a un ser humano, como todos nosotros, revestido de un cargo que le dio el Estado y sobre todo muy responsable de su mandato. Y ahí lo teníamos nosotros enfrentándose a una derecha que estaba herida en un momento álgido después de salir de un golpe de Estado, donde todos quedaron así porque el comandante Chávez salió, pues, como tú bien dices, Vilma, salió con la cruz, bueno, los perdonamos, y nosotros ¿cómo quedamos allí? Claro, nosotros quedamos. Mucha gente se quedó con. Cada perdón, una nueva traición. O sea, todo eso, y luego exactamente. Se nos dio la cosa por el golpe petrolero. ¿Viste? Ajá, exactamente. Entonces ahí comenzamos nosotros a apretar las tuercas en dos sentidos. Entonces, fíjate, pero allí, a veces el silencio cómplice de mucha gente. Nuestra en su momento, o sea, hay que criticar nuestras acciones. Que después se vio que no eran tan nuestros, claro, ¿no? Claro, se vio que estaban en otro lado y comenzaron a hacer live. Entonces nosotros nosotros hicimos la canción. Un tema, por ejemplo, que la ley tiene nombre, se llama Danilo, narra justamente lo que sucedió cuando estuvimos allí, cuando vimos por televisión, no estuvimos allí, cuando vimos por televisión lo que sucedió y mira, a mí particularmente me enfrascó en una situación así de llanto interno. Sí, de tristeza, depresión, mucha gente. Sí, y fíjate, y luego de todos esos eventos, ya el asumir, por ejemplo, ya el comandante Chávez, la asamblea que estaba en su momento, estaba de presidente Nicolás estaba de presidente de la asamblea. Sí. Mira, nos dimos cuenta de que hay un Estado que podía haber hecho más ese momento. Pero sin embargo, la reflexión que sucedió de ahí en adelante, o sea, mira, realmente cohesionó
el discurso con el Claro. hecho. Lo que pasa es que Nosotros fíjate, como cantores Ajá. ya habíamos cohesionado ese asunto porque todavía nadie levantaba las voces es por Danilo. correcto, los porque actos nadie que se decía hicieron, eso. Sí. los actos que se comenzaron a hacer en los Chaguaramos, Posterior a... claro, justamente es como para comenzar a denunciar lo que pasó, que eso no quedara en silencio, que eso no lo olvidaran. Allí es cuando comienza a llegar la familia de Danilo, que se enteran de que se están haciendo esas vigilias, y fíjate tú que cuando se comenzaron a hacer esas vigilias, eran 1, 2, 3 personas, no importa, lo importante era hacerlo. Claro. El padre Numa estuvo Padre con Numa, nosotros sí, también. Claro. Todos siempre. Acompañando, y se fue sumando, Claro. fue sumando. Llegó un momento que la gente llegaba, ya sabía que los 18 Era allí. era el Era punto de ese encuentro, sitio, de recordar y de estar con Danilo. Sí. Allí comenzaron a sumarse otros cantores Y también. fíjate la importancia de lo comunicacional que uno cuando la tiene clara. Ujú. El video que se había hecho, por ejemplo, por Danilo, yo nunca en mi vida había hecho un video así, yo pensé, salió de media hora. Ujú. Media hora en video es una eternidad. Sí. Y ese video me acuerdo con Mario Silva, camarada Saludos. Me sí. dice, mira lo de Danilo, digo, mira, yo hice un video, tráelo para ver, digo, uy, está buenísimo. Lo pasó en Lojilla, Sí. el video. Ujú. Entonces, fíjate, ahí comenzó la otra comunicación, la comunicación en territorio que Sí. nosotros comenzamos a hacer. El Radio Bemba, como ¿Ves? decíamos El nosotros. Radio Bemba, el Exactamente. tú a tú, y mira, Sí. y fue tan importante y fue tan apabullante en todo caso para nuestros propios medios, Sí. que finalmente al año de cumplirse justamente El primer año de asesinato, sí. ese evento catastrófico, se suma la Asamblea Nacional, se suma el gobierno como tal, Darío, Sí, oye, Darío estuvo con de de nosotros, frente claro. con nosotros, puso los teatros móviles. Fue Ajá. un despliegue muy Sí. hermoso. Entonces, para nosotros fue satisfactorio el hecho de que nosotros no estábamos equivocados en la estrategia que nosotros habíamos elaborado. La gotica. Y llevábamos el televisor, recuerdo, el televisor de la casa poníamos sobre un carro y ahí pasábamos el video Ujú. para que la gente Claro. lo recuerde permanentemente. Claro. Y también tenemos que recordar que cuando se fue a sembrar a Danilo, quien cargó el féretro fue Nicolás. Sí. Y él lo cargó desde que salió de la asamblea hasta la Guairita. Sí. Eso fue completo. ¿Qué pasa con la gente del este? La gente del este no se imaginaba la multitud que estaba acompañando a Danilo Sí. hasta su último momento ya para... La inoculación del odio fue de tal magnitud que la gente, o sea, como todo lo veía por televisión, decía, bueno, esto no pasa aquí, o sea, eso pasa por allá por la cuestión. Entonces, o sea, nos odiaba vía televisión. Sí. ¿Qué pasa cuando revientan? No se dieron cuenta que estaban revientan allí. el auto, el carro de Danilo con su humanidad. Cuando nosotros vamos acompañando el féretro La caravana. Ajá. Fíjate que muchas personas decían, ay Danilo, yo recuerdo que había una persona allí con una bolsa de mercado, una señora. Danilo vive, la lucha sigue. Y cuando entrompamos por la Gente que autopista se del unía. este, Sí. pero cuando entramos por la autopista del este no hay salidas. Sí. Entonces esa gente humilde, mira, así caminando con su cuestión, vamos, gente que salía del colegio Sí, con los niños. sí, Bueno, sí, mira, oye sí. Danilo, acompañando, y toda esa gente por la autopista. Ujú. En esa situación estaba caminando con nosotros, estaba ahí justamente caminando Nicolás, Ujú. ahí al lado del carro, La carroza fúnebre. la carroza fúnebre, nosotros estamos ahí también. Yo estaba filmando también la marcha y todas esas consignas que ustedes escuchan en la canción, la de Consignas del Pueblo para Danilo, Sí. son en vivo, son las que pasó Eso es allí. exacto. Entonces, fíjate la importancia de hablar al respecto de que a mí no me lo contaron, yo estuve allí. Y encima más te lo pongo ahí para que tú escuches la cuestión. No es inteligencia artificial, no es nada de eso. Fue una cuestión que a un ser humano, el odio le llegó a su humanidad. Sí. Y un pueblo arrecho, ¿qué hizo? Lo acompañó. Lo acompañó. ¿Ve?
Exactamente. Y como tú bien dices, una situación interesante sucedió allá, sobre todo por el Cafetal. Cuando entrompamos por el Cafetal, la gente salía así, por lo general había cacerolazos, pero ese día... Vamos a saludar aquí, disculpa, a Carmen González, quien está conectada, bueno, muchas personas, Joaquín Rivas también, conectados en @Llovinando. Bueno, seguimos Saludos, conversando camaradas. hablando de Danilo. La gente que estaba allí, hubo un silencio respetuoso o miedoso, porque era la primera vez que veían todo ese poco de gente que le habían dicho en la televisión que son unos monstruos, comen niños y que si los ven le van a robar todo. Y estaban allí. Unos negros chancletudos, bembonudos, ¿ves? Subiendo por la guairita. Los más humildes estábamos acompañando a una esperanza, a sembrarlo. Sí, señor. Entonces fíjate la importancia de eso, y cuando una señora, recuerdo, clarito, una señora baja del edificio, ¿no? Ajá. Así baja en bata, una señora, y cuando ve la cuestión, se persigna, da bendiciones y comenzó a llorar. Entonces, claro, ahí es donde tú ves que la situación va más allá del hecho ya de la inoculación del odio, porque el odio, para que siga permanentemente, tiene que ser alimentado permanentemente. Bueno, fíjate la que felicidad es distinta. Fíjate que eso es tan cierto lo que tú dices, que hace rato comentaba de este compañero que en sus redes publicó sobre cómo asesinaron a su abuelo. Había un comentario de una persona que decía, bueno, si era comunista, qué bueno que mataron a esa cucaracha. Imagínate. La deshumanización, porque claro, eso es necesario para poder desprenderte del querer que el otro se muera. Y mira, ¿no? Y fíjate o de que lo acaben. Y el alerta que tenemos ahorita con nuestros hijos, por ejemplo, que cuando toman el teléfono, están jugando los jueguitos de tal cosa. Bueno, me voy a entretener en jueguito. Cuando tú ves el jueguito que están dando, es el juego ya en una definición muy, muy espectacular. Sí, alta definición, sí. Donde tú ves que ganan armas, ganan esto, ganan aquello y los destrozan. Yo digo, Dios, mira, oye, pero eso es feo. Dice, no, es un juego. Deshumanizan. Sí, totalmente. Entonces llega un momento en que esos son los próximos a los que nos vamos a enfrentar. Exactamente. Lo que pasa, por ejemplo, allá en Palestina. ¿A quién están asesinando, por ejemplo, los fascistas, los sionistas? A los niños. A los niños. ¿Por qué? Exactamente. Porque los niños están teniendo, por ejemplo, en primer plano la violencia, la sangre y toda esa cuestión. O sea, no se lo están contando, lo están viviendo y no lo están jugando. Entonces tiene que salir rápidamente esa cuestión. Bueno, fíjate que de esas cosas que están pasando en Palestina hay un caso que, bueno, que está muy movido y conocido sobre todo en Instagram, que es el doctor Refat, que él tiene doble nacionalidad, es boliviano y es gazatino. Sí. Él tenía que haber salido de Jordania hace 2 días. Está él con sus 7 hijos y la esposa en el aeropuerto porque la aerolínea los retrasó y no los han dejado salir. Imagínate. Eso casual no es. Casual no es, porque tenían más de 1 año y medio luchando para que él con su familia, siendo médico, que estuvo trabajando en los hospitales de Gaza, atendiendo a los heridos, para que no salga. Y porque por supuesto ha habido muchas denuncias sobre eso. Claro. ¿Y qué pasó ahorita con el nuevo presidente electo en Bolivia? Que dijo que va a reanudar el trato con Israel. Entonces, obviamente que esas cosas no son casuales. Claro. Voy a tomar otra cosita por acá que también me llamó la atención, porque estoy como que recordando nuestros mártires, ¿no? 10 años después de Danilo, tuvimos a Eliezer Otaiza. Correcto, eso lo iba a mencionar. Y a Robert Serra. Correcto. Justo 10 años después. María Hernández, quien era la compañera de Robert, en unas muertes muy violentas. Porque sabemos los nombres. Porque sabemos los nombres. Pero ¿y dónde están nuestros mártires de nuestros campesinos asesinados? Esos son otros que la lista es enorme también. Sí, señor. En ese momento. Ahorita en la lista va muchísimo más allá. Entonces, claro, hay personas que comentan, hacen unos comentarios como que viven en Disney. ¿No? No, eso no pasa aquí. No, eso es mentira.
Ay, pero qué exagerados son. No, vamos a nuestra historia reciente. Nuestra historia reciente son 25 años. Llegó Chávez. ¿Qué ha pasado desde que llegó Chávez? La persecución de la derecha ha sido feroz. No han podido con nosotros, pero tenemos latente una amenaza del gobierno norteamericano, donde a pesar de que supuestamente quiere haber un diálogo, pero nos siguen manteniendo unos portaaviones en nuestras costas, pues cerca del Mar Caribe, cerca de nuestra frontera. Entonces, nosotros tenemos que ser realistas. Te guste o no, seas o no de derecha o de izquierda, la posición política que usted quiera, no hay ningún problema, eso es lo de menos. El asunto es que la realidad de Venezuela es latente y hay una amenaza constante. Desde que llegó el comandante Chávez al gobierno, desde que el pueblo llegó al gobierno, estamos amenazados de muerte. Sí. Tan sencillo como eso. Porque por algo nos dieron el golpe de Estado, por algo pasó lo del 27 de noviembre, por algo Chávez hizo su movimiento estratégico ese 4 de febrero. Era la manera de llegar, porque si no, nosotros no estuviéramos acá. Claro, pero fíjate que el comandante Chávez llegó para salvar al país, y el cambio de la historia fue rotundo. Claro, y el comandante Chávez también, con la estrategia que él asumió, él también sabía que estaba, y lo decía, dice, mira, yo estoy ya marcado ya por el imperialismo, yo estoy claro, un objetivo y yo estoy ya con pena de muerte, pues. Y él lo sabía. ¿Y qué pasó? Vamos a acelerar. Por eso veíamos a nuestro comandante Chávez trabajando con tanta angustia, sobre todo, para que la gente todo lo posible, que hagamos conciencia de lo que nosotros, en dónde estamos nosotros puestos. Por eso, para porque él identificó al enemigo real, no a la derecha. Él desenmascaró al enemigo. De hecho, el enemigo real vino a hablar con él. Esa derecha interna Aznar vino para acá. Son solamente los títeres que se mueven acá, más nada. Mira, entonces el gran poder real que tenemos, que mandan en el mundo, vinieron a hablar con Chávez. Sí, señor. Porque, o sea, todo es por el petróleo. Claro. Todo es por la riqueza. Sí. Más nada. Por las riquezas que tenemos. Entonces, bueno, ahí se hablaba de que Meserani era el que estaba comprando las minas de níquel. Exactamente. De cobre. Exactamente. ¿Y dónde está Meserani? Patricia Poleo. Buena idea, buena pregunta. Entonces, bueno, son personas que cuando sucedió lo de Danilo, ellos se fueron del país. Claro. Pero entonces ahora Patricia Poleo se la pasa criticando a su misma gente de la oposición. Lo que pasa es que se volvieron opinadores. Claro, porque es que siempre han sido opinadores, además palangristas. No, pero ahora es y entonces, claro, y entonces la idea allí es ver quién de ellos realmente dice más para ver cuánto más suena la caja registradora personal de cada uno de ellos. Pero yo quisiera que vamos a escuchar uno de los temas que se hizo para Danilo. ¿Cuál tienes allí, Charlie? La ley tiene nombre. Sí. Vamos a colocarla, vamos a ponerla para recordar ese tema y seguir recordando a nuestro fiscal valiente Danilo Anderson. Seguimos en vivo por TikTok, Lloviznando. Sí, señor. Estoy como renaciendo una nueva vida plena, feliz, para vivir viviendo con la patria bonita, con la patria nueva. Viviendo feliz cada día más, junto a ustedes, junto a mi pueblo amado. El porcino, que es la carne principal de ellos. Exactamente. Y estamos hablando, compañeros y compañeras, de nuestro mensaje de solidaridad a la Cuba hermosa, socialista, revolucionaria, a la Cuba que resiste,
a esa Cuba que la están matando, o la tratan de matar, tratan de matar, porque, pero su pueblo está porque resistiendo. no han podido con Cuba, ¿por qué será? Pero claro, ¿cuál es la ventaja de canción? Venezuela? Que Venezuela está, tenemos una ubicación geográfica maravillosamente bien, los tiempos son diferentes, tenemos convenios con otros países, que se nos va a tardar un poquito, con China, con Rusia, pero somos aliados. En Cuba la situación es diferente, a pesar de que también ellos tienen esos convenios, pero la situación en Cuba es totalmente diferente. Entonces, cuando hay gente que dice, ¿qué podemos esperar de Cuba si están peor que nosotros? Pero vea la historia, ve por qué están así y ve por qué siguen de pie, porque tienen dignidad. Exacto. Porque no se van a dejar doblegar por el gobierno norteamericano, porque ellos están bloqueados, están sancionados. ¿Pero por qué? Porque simplemente no van a ser el burdel de los Estados Unidos, no lo van a hacer. Y fíjate una cosa con Cuba, que bueno, ya sabemos que no es nada curioso, que es parte de precisamente el lenguaje de la derecha. Ajá. Que lo que se sabe y se conoce de Cuba desde la derecha es todo lo negativo, sobre todo en la parte física de la isla, ¿no? O sea, en las edificaciones, en los carros. Entonces te siguen sacando la foto de La Habana Vieja, ajá, con el Cadillac, con el carro viejo, con las casas así, que si esto está derruido por aquí, ¿no? Pero no te muestran la otra cara de esa misma población que está dentro de esa ciudad, que pone el máximo esfuerzo para mantener en pie esas ediciones. Mira, ¿no? ¿Será coincidencia que las fotos que salen, por ejemplo, de la milicia, ajá, siempre sale la señora, una señora de edad con una Kalashnikov? Exactamente. ¿Será lo mismo? Por ahí va. Sí, de la que se burlaban también. La misma estrategia. Es la misma estrategia. El mismo libreto. Para negar. O sea, ellos están los psicólogos en oposicionismo, sí, ¿no? Entonces aquel síndrome oposicionista permanente del no, y todo es no, y la negación permanente de que sí están pasando cosas buenas. Fíjate tú que entonces esa imagen, ¿no?, de esa Cuba destruida, resulta que hay un artista que echó bastante miércoles a la revolución, se fue del país y todo eso. Bueno, recientemente el tipo sacó un mensaje: epa, mi gente, aquí estoy, adivinen, vamos a ir a Cuba, la hermosa Cuba, a celebrar el cumpleaños de no sé quién. Me llevo a mi esposa, me llevo a Noé, se va a llevar a toda la familia y vamos a estar en el hotel tal y vamos a estar... Entonces, explícame, no entendí. Disociación. Yo creo. Eso es disociación. Nosotros sabemos mucho de disociación y nosotros le conocemos esa pata coja que tiene. Exactamente. Ahora, pero nosotros, por ejemplo, aquí en la Revolución, hemos tenido que pasar esos tragos amargos, esas situaciones sin duda, rudas, durísimas, porque nos estamos enfrentando a nuestra propia gente, a nuestros propios hermanos, en la familia, a nuestra propia familia como tal, pues. ¿Ves? Que tú eres chavista, tú no eres chavista, no sé qué cosa. Entonces denigran del uno y del otro porque yo soy más y tú eres menos. Exactamente. Entonces fíjate que en ese caldo de cultivo, por supuesto, cualquier situación, cualquier experimento psicológico que quieran hacer, cabe perfectamente en cualquier lado. ¿Ves? Pero la sapiencia de Chávez y un pueblo, sobre todo, amoroso hacia un líder, porque recordemos también una cosa: nosotros no sabíamos de cuadros políticos, nosotros no sabíamos porque nosotros somos sobre todo seguidores de liderazgo, pues. Exacto. Y siempre ha sido así. Sí. O sea, es parte de la tierra y hombre humana. Libre, vamos para allá. Exacto. Y Chávez, los que quieran patria vengan conmigo, vamos para allá. Y tal lo que cosa, decía Chávez era ley. Claro. Sí. Entonces fíjate. Y ahora Nicolás. Claro. Chávez sienta las bases realmente de la ideología, y de ahí en adelante nosotros hemos sido infranqueables en todo sentido. ¿Ves? Pero yo creo que el mayor éxito que ha tenido sobre todo la política revolucionaria, venidas justamente de la experiencia cubana, es sobre todo la solidaridad.
que le decían, justamente denigrando la solidaridad, la petrochequera. Que le decían al comandante Chávez. Exactamente. Claro. El Salvador, Nicaragua, hacíamos el cambio Bueno, acuérdate que aquí con Uruguay, con Chávez en dignificando hasta la deuda externa de Argentina. De Argentina, nosotros sí. financiamos. Exactamente. Bueno, acuérdate de Cadivi, de cuánta gente no viajó gracias a la revolución, pero entonces despoticaban de Chávez, pero los tipos agarraban la plata, y bueno, para usted de contar. Exactamente. Pero Chávez no servía. Ajá. Chávez no servía. Ajá. Pero también se cometió un grave error. El asistencialismo por un lado y el proteccionismo por otro lado. Claro. Chávez nos protegía de eso. O sea, Sí. yo no quiero que nuestro pueblo de repente sufra esta cuestión porque las revoluciones con sangre, como sucedió en El Salvador, en Nicaragua, Ajá. trae unas consecuencias terribles. Sí. Y de eso nos protegía Por Chávez. generaciones. Y resulta que después esa protección se nos revirtió porque no sabíamos cómo defendernos de alguna manera de un enfrentamiento directo. Ujú. Por eso es que se banaliza y nosotros a veces caemos en la cuestión de banalizar. No, eso es mentira. Eso es mentira. No, un portaaviones acá viene con 15,000. Los de la derecha sí saben. Sí. Porque la propaganda dirigida hacia ellos es para que hagan más propaganda. Sí, señor. Ahora sí, pues. Charlie. Ahora Ajá. sí. Venga, se apaga. Ahora viene un destructor de no sé qué cosa. Que venga, pues. Nosotros siempre con la esperanza de que ya presentaron un misil ruso que llega acá en 3 minutos. Bueno, estamos con la cuestión del misil ruso, pero no nos estamos dando cuenta del movimiento espectacular y esto es un gran aplauso y sobre todo un agradecimiento a todos los soldados de la patria. Encabezado por nuestro camarada ministro de Defensa, Padrino López, y todo nuestras Fuerzas Armadas que están allá. Exactamente. Hace más de 3 meses están allá, Sí. haciendo ejercicio, mostrando músculo y toda esa cuestión. Allá están nuestros soldados. Mientras tanto, acá muchas veces estamos banalizando la situación. Ya nosotros estamos mira, oye, ¿cuándo darán el combo de ayaquero, pues, para ya armar la cuestión? Oye, no me ha venido el bono. Mira, estamos en esa. Sí. Y no nos damos cuenta Porque que también, Wilson, lo que pasa es que el pueblo Ajá. confía en sus Fuerzas Armadas. Sí, pero fíjate, una cosa es confiar y otra cosa es olvidarme. Claro, no, por supuesto. Mira, por cierto, ¿quién está gobernando? ¿Quién está en el poder? Está Nicolás. Ok, estamos bien. Ojo con eso. Sí. Entonces resulta que el Hay banalizar... que estar muy alerta. Sí, tenemos que estar alerta. Sí, pero yo Sí. pienso, Mira. yo veo la situación en la calle, mira, la gente movilizada, organizada, preparada, Sí. el adiestramiento. Pero eso no significa No, claro, que eso no lo sabemos. Tenemos que estar muy alertas Claro. porque Pero lo que hay es que no bajar la guardia. Hay que estar No bajar la alerta guardia. porque la cosa no es para dormirnos. Claro. En ningún momento. Que si el portaaviones está o no está, mire, el que tiene el poder disuasivo de las armas, como es los Estados Unidos, que es el país con la mayor cantidad de armamento, ciertamente tiene un poder sobre la humanidad entera. Sí. Entonces, hemos visto cómo han estado moviendo en Gaza, en Jordania, en Líbano, en Ucrania, en África, lo que está pasando en África, y si uno no está conectado con esas realidades y no está observando esas realidades, cree que no está pasando nada en el planeta y que África sigue siendo el continente pobrecito aquellos negritos que están por allá. Es que se están matando otra vez entre negros. Así es. Además, denigrando además, y la lo naturaleza de nuestros escuchamos compatriotas de parte de la derecha, pero también de parte de nuestra gente. Es que es lo que te digo, ha sido un éxito de alguna manera para ellos, y por supuesto, con todo el apoyo que tiene de todas esas transnacionales de la comunicación, más las redes sociales, y más ahora la inteligencia artificial, que no en vano ellos están invirtiendo, pero brutalmente, y por supuesto, en esa carrera está también metido China, y China está enviando también sus misiles a nivel de inteligencia artificial, tratando también de contener esa situación. Pero, ¿qué hacemos nosotros, por ejemplo? El banalizar. Banalizamos un juego donde estamos cayéndole, le explotamos y que queda
queda un charco de sangre allí y uno se ríe de la cuestión esta, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros analizando, por ejemplo, un portaaviones, el más poderoso, el más moderno de Estados Unidos, lo tenemos aquí? Hay 15,000 tropas preparadas allí, ¿ve? O sea, tenemos una fuerza disuasiva. Sí, claro, que pero en su momento- pero país está bien. no moviliza Claro, en eso su mo- ajá. Pero para no poner No es de el gratis. horno. No es de gratis. podemos subestimar nuestra Fuerza Armada. Por supuesto. Es que Los no, tenemos no, allí, estamos claros, está bien. Nosotros también tenemos. Por eso comencé con, Pero el, entonces- con el agradecimiento a nuestros soldados Claro. y en la movilización que tienen hace 3 meses allá. Sí, señor. Claro. Porque también mostramos músculo. Claro. No es fácil. Ya han llegado también no es fácil armamentos para ellos de nosotros Irán. que vengan, por ejemplo, que se asomen por ahí, nosotros le lanzamos los Ziglar o le lanzamos los misiles que tenemos. Y es otra Venezuela la que Bueno. se enfrentan. ¿Ves? Sí. Acuérdate que nosotros mostramos lo que podemos. ¿Ok? Lo que debemos. Y lo que debemos, lo que podemos. Y hay Ya. otras cosas. Ahí les dejo eso. China, Exactamente. Rusia, Ujú. Irán y Venezuela. Ahí les dejo eso. Seguimos con Danilo, Así porque es. no podemos olvidarnos de nuestro fiscal, Claro. de ese fiscal que estuvo al frente de lo que nadie quiso hacer, él lo asumió. De hecho, estaba Asumiendo recordando... responsabilidades como Sí. nos enseñó Chávez. Claro, estaba recordando una de las cosas que nos decía Lourdes, que cuando él llegaba a la fiscalía, llegaba el hediondo. Sí, señor. Porque la gente, si él se montaba en el ascensor, entonces se salían salía. y lo dejaban solo, ¿no? A él. Una de las personas a quien, bueno, Dios lo tenga en su gloria, a nuestro fiscal también, Ajá. Isaías Rodríguez, quien fue un hombre Ujú. cabal, bueno, un poeta también, Sí, sí. pero un hombre cabal, un hombre íntegro, que él fue el que denunció, nos están dando un golpe de Estado. Eso. Esto es un golpe de Estado. Recordemos, exactamente. Fue él, Isaías Sí, señor. Rodríguez, Sí. quien lo dijo por Sí, señor. televisión. Sí, señor. Cuando tuvo la oportunidad de decirlo, lo dijo. Y de ahí en adelante todo el mundo fue que despertó. y se Creyeron dieron- que iba a ponerse del otro lado y él lo que Exactamente. le dijo, Chávez no ha renunciado. Y ese fue uno de los Wow, hombres qué que fuerte. estuvo apoyando a Danilo en su trabajo, Sí. porque Danilo no, bueno, ya estaba solo, o sea, nadie quiso acompañar a Danilo en esta tarea. Voy a hacer una acotación aquí precisamente al respecto de esta situación de estos mártires nuestros en estos últimos 30 años ya, ¿no? Prácticamente de nuestra revolución bolivariana, con respecto a la protección que requieren estos personajes de gobierno que están haciendo un trabajo enorme, que muchas veces caemos en la crítica con respecto a los guardaespaldas, ¿no? Y con respecto a todo ese anillo de seguridad. Si nosotros desde un principio hubiésemos entendido como nación y también como Estado, ¿no? Desde lo político, lo importante que era en esos anillos de protección, probablemente tendremos menos mártires. No es que no tendríamos, pero tendríamos menos mártires. Entonces, ciertamente hay gente que abusa, sí, porque sí hay quien abusa de estos anillos de protección y entonces se engrandecen y se envilecen con las camionetotas y el montón poder, de... sí, ajá, porque el poder también hace eso, ¿no? Envilece. Envilece. O saca lo vil que realmente tenemos los seres humanos. No es que nos hacemos, sino que lo vil que tenemos El ego. aflora, exactamente. Pero ciertamente cuando vemos esas caravanas con personas del alto gobierno que están siendo protegidas, es importante que nosotros de verdad empecemos a recordar y a reflexionar estas situaciones, porque eso que le hicieron a Danilo, que le hicieron a Eliezer o que le hicieron a Robert, por nombrar solo 3, porque han sido muchos más, Sí. sobre todo el caso de los campesinos que ha sido terrible, Así, sí. es lo que quieren hacer también con estos altos funcionarios de gobierno, pero es que también lo quieren hacer con cualquiera de nosotros. Hay que cuidarnos. Claro, porque por recuerda que supuesto. también la orden está ya dada a la CIA. Exactamente. Consignas Sabe. del pueblo para Danilo. Terrible, terrible. Vamos con Sí. este tema, que este tema prácticamente lo hizo el pueblo. Fueron las consignas que gritaba el pueblo para acompañar a Danilo. Eso lo ponía siempre
comenzando como una nueva vida. Estoy como renaciendo una nueva vida plena, feliz, para vivir viviendo con la patria bonita. Cultura en la web. Nueva. Consignas del pueblo para Danilo. Ese tema Danilo tiene de muerto 21 años. Ese tema entonces tiene como 20 años. 20 años y es una canción prácticamente la recopilación de lo que la gente manifestaba. Justicia en fiscalía, limpieza en fiscalía, sí, justicia popular. Sí. Bueno, comenzó a salir la palabra milicia popular. Sí, señor. Entonces, es una canción hecha del pueblo. Es una canción con color a pueblo, con sudor de pueblo y es muy sentida, muy fuerte. Sí. Estoy recordando en estos momentos una actividad que nos invitara el doctor Isaías Rodríguez. Justamente era la graduación. Era un botón. Sí, era un acto de graduación y botones de reconocimiento y toda esa serie de cosas de los fiscales, de muchos abogados y eso. Y él nos dio libre albedrío. Okay. Nos dijo, ustedes canten lo que tengan que cantar y digan lo que tengan que decir. Lo que yo no puedo hacer, háganlo ustedes. Y nos dio esa libertad para nosotros llevar ese mensaje y esa memoria, porque estaba reciente lo de Danilo y allí estuvimos nosotros presentes cantando las canciones a Danilo Anderson. Que cualquiera que estuviera ahí se sintiera aludido, que le pegara, que sintieran que pudieron ser cualquiera de ellos. Exacto. Cualquiera de ellos pudo ser. Fíjate, Vilma, una cosita. Allí yo hago un llamado a todos los compatriotas. Aun cuando tuvimos grandes satisfacciones, porque nosotros hicimos, nos dimos la tarea, yo me di la tarea de grabar a mucha gente que hacía poemas y cuestiones para Danilo. Sí. Nuestro pueblo comenzó a expresarse a través del arte, de lo que tenía allí, con un cuatrico, a cantar, una gente hizo una salsa, cosas así, ¿no? Y digo, mira, qué interesante, o sea, lo que sucedió alrededor de ese hecho, nuestra iniciativa, por ejemplo, a nivel cultural de hacer canciones, y se hizo hacer conciencia, un foro y una ¿cómo se llama? De la foto, una exposición. Sí, fíjate, por eso de allí lo comunicacional explotó de una manera que para nosotros fue muy satisfactorio porque nosotros visibilizamos eso desde un principio. Pero no había forma, no había los canales, ni tampoco había, creo yo, ese apoyo necesario para este tipo de situaciones. Sin embargo, cuando la cuestión ya se comenzó a hacer ya una plataforma como tal, justamente las exposiciones, se hicieron las marchas, se hacían las sesiones que se hacían en torno a la memoria de Danilo. Y claro, estos temas que estábamos escuchando ahorita, que es la ley tiene nombre, se llama Danilo, y consignas del pueblo para Danilo, por supuesto se convirtieron para muchos, se convirtió en un himno justamente de denuncia de nuestros mártires, como tú bien decías. Y fíjate otra cosa, ese tiempo nos tocó a nosotros una tarea política en Argentina, y llevamos, fue en esa época, y llevamos nosotros las banderas de Danilo, y lo que sucedió en Venezuela. Y justamente cuando llegamos al barrio La Boca, ¿no fue? Fue en La Boca, justamente habían asesinado también a un dirigente ahí, el oso le decían. Sí. Un personaje muy querido por la comunidad, pero igualmente lo asesinaron, que llegó un escuadrón de la muerte y lo mataron allí porque estaba generando conciencia justamente en un sector. Todo aquel que genera conciencia, por supuesto, es muy peligroso, es un arma para el enemigo. Entonces fíjate que cuando llegamos nosotros, enseguida, hicimos como se dice ahora, hicimos clic con todos los compañeros de barrios de pie, de barrios de pie, y la gente lloraba con la canción que le hicimos a Danilo. O sea, porque ellos veían esa canción reflejada a su compatriota. Claro. Entonces, por eso que la canción, vuelvo y repito, llega un momento cuando trasciende la frontera
se vuelve universal. Sí. La denuncia se vuelve universal. Así es. ¿Ves? Por eso que, como estamos comentando ahorita, ¿qué pasa, por ejemplo, ahorita con los derechos humanos y toda esa cuestión? ¿Por qué la derecha estudia tanto los derechos humanos? Claro. ¿Por qué la derecha no estudia otra cosa, qué sé yo, los campesinados? No, los derechos ellos humanos, no se porque es meten un por la tema cosa ecológica, sensible. nada de eso, exactamente. Es un tema muy sensible, sobre todo muy aspectado y por la muy ONU. politizado. Ajá, y politizante. Y resulta que con ese conocimiento, o sea, nos lo devuelven a través de ONGs, que menos mal, bueno, que le quitaron ya la USAID, le quitaron la cuestión, porque todo eso estaba financiado. La cuestión electoral, súmate, es un incesto de esa situación. Exactamente. Y Eso desapareció. no, pues eso está ahí latente. No están aquí, pero Está eso sigue latente. existiendo. Están en otra parte del planeta echando varilla. En África están metidísimos. Venezuela ha sido el centro de operaciones y de investigación al respecto de este tipo de nuevas teorías, de nuevas situaciones que la están implementando en otros países. Señor, así El es. Ecuador, por ejemplo, ¿por qué tenemos un Novoa ahí? Un millonario que nació en otro país. Porque nosotros pensamos de que los empresarios sí deben ser buenos manejando el país. ¿A qué les recuerda eso? Ajá. Claro, los empresarios son muy buenos. Claro. Precisamente porque los estados son los que hacen Claro. que existan sus Y empresas. como ellos ya tienen plata, no les importa. Entonces roban y dejan robar. ¿A qué les recuerda eso? Entonces el cuento aquel que tienen por allí, que supuestamente lo que quieren es desaparecer el Estado, es mentira. Ellos no quieren, ni les conviene desaparecer el Estado como estructura. Bueno, ojo, a ese están describiendo al candidato chileno de la ultraderecha. Por Bueno, supuesto. pero es que para allá vamos, porque Es que- fíjate, Sí. es Bolivia, es Ecuador, Así es es. Chile, con cualquiera de los dos candidatos, Katz o la otra. Es Uruguay, Paraguay, Paraguay. que siempre ha sido prácticamente Paraguay. nadie lo nombra, pero Paraguay Que echa una varilla. es peligrosísimo ese una varilla. combo político que tienen ellos allí. Claro. Cómo han fregado en toda Latinoamérica, mire calladito, bajo perfil. Tú sabes que tenemos también Argentina. tenemos por que aplaudir favor. también la posición que han tenido gobiernos que en su momento, no sé, medio recularon, pero o sea, finalmente retomaron las banderas de latinoamericana como tal, ¿no? A lo mejor no la venezolana. Exacto, pero Me cae latinoamericana. mal, pero pero si te pegan a mí, después vienen por mí. Petro. Porque, Petro, por ejemplo, Pusieron sus bardas en remojo. Bueno, cuando ya, y vieron Petro la ya situación. lo confirmó. Lula Petro igualmente. Y Lula. Y Lula, sí. Ya ellos fijaron una posición que es muy importante, la posición. Ya él inclusive hizo un relato de lo que pasó Bolívar con Santander. Ajá. Y él lo dijo, yo no soy Santanderista. No, yo Exacto. soy bolivariano. Exactamente. Y voy a defender Colombia hasta las últimas consecuencias. Bolivariano. Eso es importante. Bolivariano Claro. en la En ese geopolítica contexto. Ujú. no quiere Pero- decir no, chavista. estamos claros, estamos No, claros. No, eso es Él no cree, Nicolás. para Para nuestros oyentes. Nosotros lo nuestro sabemos. escucha y oyente Claro. es importante hacer esa aclaratoria Sí. porque no creer que es chavista, es que es Petro, a la esta visión altura, bolivariana. A pesar de que el mismo presidente golpista fascista Trump reconoce a Nicolás como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Petro no lo reconoce. Él Todavía no lo tiene reconoce. duda, igual que Lula. Igual que Lula. Ellos dos se pusieron Eso de acuerdo de- para decir eso debemos estas recordarlo. elecciones hay que revisarlas, no estamos de acuerdo. Bueno, ese es tu problema, pero resulta que si aquí a Venezuela llega Igual a que pasar México algo, tampoco. tú también vas a tener la misma situación y el otro también. Exacto. Entonces, bueno, Y puso de lo que es manifiesto- del pavo va para la Y pava. puso de manifiesto también algo muy importante. Mm. Y recordó a muchos aquí que aquí hay 5 millones de compatriotas colombianos. Ah, sí. Ajá, importantísimo. Generaciones tras generaciones que tenemos vínculos ya familiares, amorosos con toda la República Exactamente, de Colombia. de lado y lado de la Ajá, frontera. tú vas a permitir que venga acá una cuestión esa y ojo, ¿dónde vive, por ejemplo, todo el grueso, por ejemplo, de nuestra migración? En los sectores populares. Exactamente, En Petare, toda la cuestión. exactamente. ¿A dónde van a ir los ¿A misiles? dónde? ¿Van a ir a Chacao? Exactamente.
Van a ir a todos lados, pero ya no, saben primordialmente Pero que ya los, sabemos que los lo que lugares quieren acabar. marginados, los más Recuerda pobres, Panamá, allí es donde van a aplicar. ¿A dónde bombardearon El en Panamá? Chorrillo. Chorrillos. Exactamente. ¿A dónde fuimos nosotros cuando fuimos a Panamá primero? No fuimos Sí. al canal, fuimos a Bueno. Chorrillos Exacto. a ver cuál fue la situación allá. Exactamente. Y a Sí, ver. bueno, esto es un tema que pica y se extiende y Por eso bueno, que Danilo nos hace nos falta recuerda- Danilo- 2 horas más de programa para Nos poder dejó hablar. una tarea Danilo nos importante. recuerda Sí, el hecho de sí. ser revolucionario, Que tenemos- asumir una posición Sí, señor. Y y ser las y sus leales. consecuencias. Ante todo, Exactamente. leales a la patria, porque él fue leal a su institución, él creía en la justicia, nosotros también creemos en la justicia y creemos en la patria y en la libertad, y nuestra soberanía está por encima de todo. Aquí van a haber conversaciones, claro que sí, como dice el presidente, face to face, perfecto, pero vamos a hablar con la verdad, y no me vas a hablar con el cuchillo en la espalda, no me vas a amenazar, vamos a hablar y vamos a ver qué es lo que está pasando. Porque la otra cosa es, yo quiero hablar contigo, pero ya tú sabes que tengo el portaaviones allí y tú me tienes que firmar y me tienes que entregar la soberanía. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Y como eso no va a pasar, nosotros vamos a despedir este programa con un tema que le vamos a dar A dedicar el a impulso nuestro y le vamos a dedicar a nuestro comandante obrero, Nicolás Maduro, que sepa que él cuenta con este pueblo, con la milicia, y que nosotros seguimos siendo un pueblo libre y soberano, chavista y revolucionario. Este tema se llama No se equivoquen. Que no se equivoquen. Vamos pues, nos despedimos entonces hasta la victoria siempre, Cultura Tema en la de web. nuestro compañero, Un abrazo, saludos, Helen Guzmán, la profe, Y Vilma Garcés. Cultura en la web. Hoy con... Conmigo Con Wilson mismo. Barba. Conmigo Así es. mismo. Cuando quiera, Charlie. Y pensaste que era fácil invadir nuestra nación. Otra vez te equivocaste con mi pueblo vencedor. Con mi pueblo vencedor. En la tierra